Vamos a considerar ahora un sistema de referencia animado, además de con una traslación, con una rotación respecto del sistema de referencia inercial. Al estado de rotación lo vamos a caracterizar por un vector velocidad angular omega. Si por ejemplo los ejes, como está en este esquema, x' y prima, están rotando en torno al eje z, el vector velocidad angular va a ser un vector velocidad a lo largo del eje z o menos z, ¿sí? Entonces supongamos que queremos describir el movimiento de esta partícula, este puntito negro. Nosotros de antes de cinemática habíamos visto una expresión que relacionaba el vector velocidad, el vector aceleración de la partícula en uno y otro sistema, ¿sí? Este término representa el vector aceleración de la partícula medido en el sistema de referencia inercial. Este es el vector aceleración de la misma partícula medido en el sistema no inercial. El A mayúscula es el vector aceleración del origen del sistema de referencia no inercial respecto al inercial. El vector alfa representa la aceleración angular del sistema de referencia no inercial respecto al sistema de referencia inercial, que también va a estar orientado a lo largo del eje Z en este caso. Y con esto representamos los vectores posición y velocidad de la partícula medidos en el sistema de referencia no inercial. Ahora, como el sistema X y Z es un sistema de referencia inercial, en este sistema es válida la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas es igual a masa por la aceleración medida en el sistema inercial. Entonces, lo que vamos a hacer es lo mismo que lo que habíamos hecho para el caso de sistemas de referencia en traslación. Voy a reemplazar, en vez de la aceleración en el sistema X y Z, toda esta expresión larga que vimos acá compuesta por 5 términos. Y lo que obtenemos es lo siguiente. Entonces, si pasamos todos los términos hacia la izquierda, excepto masa por aceleración de la partícula en el sistema no inercial, llegamos a esta expresión, donde tenemos la sumatoria de las fuerzas, más todos estos términos, igual a masa por la aceleración de la partícula en el sistema no inercial. Claramente, esta expresión no es la de la segunda ley de Newton, porque la sumatoria de fuerzas no es igual a la masa por la aceleración cuando uno lo mide en el sistema de referencia no inercial. Por lo tanto, las aceleraciones observadas en un sistema de referencia no inercial no serán necesariamente consecuencia únicamente de la existencia de fuerzas de interacción, ya que vemos en esta expresión que aun cuando las fuerzas de interacción sean nulas, podrían observarse aceleraciones en las partículas vinculadas a todos estos términos que los vamos a identificar como fuerzas inerciales. Tenemos la fuerza inercial de traslación, que era la que ya conocíamos, menos la masa por la aceleración del origen del sistema auxiliar. La fuerza de Coriolis, menos 2 veces la masa por la velocidad angular, producto vectorial, la velocidad relativa, la velocidad medida en el sistema no inercial. La fuerza centrífuga, menos la masa por omega, vector la posición relativa. Y la fuerza de Euler, menos la masa por la aceleración angular, producto vectorial, la posición relativa. Entonces, la ecuación de movimiento nos queda de esta manera, ¿sí? Que esta sí, es como que tiene una forma más análoga, expresada así, a la ley de Newton, ¿no? O sea, tiene la forma análoga a la ecuación válida en un sistema de referencia inercial, pero tenemos la sumatoria de fuerzas, que incluye todas las fuerzas de interacción, y la sumatoria de las fuerzas asteriscos, que es la resultante de las fuerzas inerciales, las cuales también generan cambios en el estado de movimiento de la partícula, como los que resultan de las fuerzas de interacción, cuando uno observa problemas de un sistema no inercial, pero estos términos no son en realidad fuerzas. Bueno, para interpretar la fuerza centrífuga vamos a considerar el siguiente ejemplo. Imagínense un conductor que va manejando solo y que apoya el celular en el asiento del auto al lado y un café en el tablero. Cuando toma la curva, observa que el celular y que el café se deslizan hacia el costado, o sea, la fricción del asiento y del tablero no son suficientes para mantener a esos dos objetos y que vayan doblando junto con él. Entonces, para el conductor, el movimiento de esos objetos, él realmente ve ese movimiento, se debe a la presencia de la fuerza centrífuga que actúa radialmente hacia afuera. Pero recuerden que la fuerza centrífuga en realidad no es una fuerza de interacción, ¿sí? Se manifiesta únicamente dentro de los sistemas de referencia no inerciales, o sea, como este caso que es el auto.
Ahora, si el auto tuviera un techo de vidrio y uno pudiera observar desde arriba, desde un sistema inercial, podría describir el movimiento del celular y del café como un movimiento rectilíneo, porque no hay fuerzas que actúen sobre ellos en, digamos, en el plano, llamémoslo en el plano XY. Bueno, consideremos el caso de un cuerpo que está en reposo sobre una plataforma que está girando con una velocidad angular constante, ¿sí? Para un observador desde un sistema de referencia inercial, o sea, de un sistema fijo, lo que va a observar es que esta masa, este cuerpito azul, va a seguir una trayectoria circular, ¿sí? Por lo tanto, pensando en la segunda ley de Newton, debe existir alguna fuerza que provea a este cuerpo de una aceleración normal para que pueda seguir esa trayectoria, ¿sí? La fuerza que origina a esta aceleración normal puede estar dado por una cuerda tensa o el borde de la plataforma, ¿sí? Pero bueno, aplicando la segunda ley de Newton, como este sistema es inercial, llego a que la suma de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración en el sistema inercial. En este caso va a ser una aceleración normal. Y como tenemos orientados los ejes, voy a tener que todo ocurre en este instante a lo largo del eje Y, ¿sí? Entonces la fuerza de tensión va a ser igual a la masa por la aceleración normal orientada en menos J, ¿sí? Entonces me queda menos masa, omega cuadrado por R en J. Ahora, si yo quisiera describir el movimiento desde un sistema de referencia no inercial que esté fijo a la plataforma, ¿sí? Un observador parado en la plataforma, ¿cómo va a ver al bloquecito este azul? Lo va a ver en reposo, ¿sí? Entonces, para el observador no inercial, tanto la velocidad como la aceleración de este objeto va a ser cero. Como es un sistema no inercial, tengo que aplicar la ecuación de movimiento que tiene esta forma, ¿sí? Donde la sumatoria de fuerzas es la resultante de las fuerzas de interacción, que era la que habíamos llamado T, que estaba en la dirección de menos J, ¿sí? Analicemos cada uno de estos términos, ¿sí? Masa por aceleración del origen del sistema auxiliar. En este caso, el origen del sistema auxiliar no está acelerado. La plataforma gira con velocidad angular constante, por lo tanto la aceleración angular va a ser cero. Y la velocidad del objeto medida desde el sistema fijo de plataforma va a ser cero. Y también la aceleración va a ser cero del objeto medida en la plataforma. Entonces lo único que me queda es este término entre paréntesis, que es la fuerza centrífuga, ¿sí? Veamos en detalle cada parte. El primer producto que tengo que hacer es el omega vector R. Omega está en K y el R está a lo largo del eje Y. Este producto escalar me da en menos X. Ahora hago omega que está en K por menos X y me da en menos J. Pero fíjense que el término entre paréntesis tiene un menos. Por lo tanto me queda que la fuerza centrífuga me queda en la dirección de J positiva y su magnitud es igual a la masa, la velocidad angular al cuadrado, por R, donde R es la distancia desde el centro de la plataforma hasta donde está la partícula, ¿sí? Entonces, de esta forma, esta es la dirección que está indicada acá que tiene la fuerza centrífuga. Volviendo a la ecuación de movimiento, expresada en forma más compacta, digamos, a la conclusión que llego es que como la aceleración relativa es cero, en este caso, la sumatoria de las fuerzas es T más la fuerza centrífuga, que es la fuerza inercial, me tiene que dar cero. Entonces, para un observador fijo a la plataforma, debe existir una fuerza, la fuerza centrífuga, radial y hacia afuera, para que equilibre al cuerpo. La fuerza centrífuga siempre está dirigida en dirección radial y hacia afuera. Depende de la posición de la partícula. Es mayor cuanto más alejada del centro está la partícula y es siempre perpendicular al vector velocidad angular. Mientras que la fuerza centrífuga depende de la posición, la fuerza de Coriolis depende de la velocidad relativa y no de la posición. Para entenderlo un poco, imaginemos este caso, una plataforma que gira y sobre ella hay una vía, un riel, sobre el cual un carrito con velocidad constante. Para un observador desde un sistema de referencia inercial, lo que va a observar es que la partícula esta azul sigue una trayectoria recta, con vector velocidad constante. Por lo tanto, no va a tener aceleración esta partícula. Entonces la segunda ley de Newton, que la puedo aplicar acá porque es un sistema de referencia inercial,
me dice que la suma de fuerzas va a ser igual a 0. Pero, ¿cómo se ve la trayectoria de este cuerpito azul respecto a un sistema de referencia fijo a la plataforma? Una forma de saber esto es enganchar en el cuerpito azul un lápiz y que la plataforma tenga un papel. Pero te voy a proponer algo para que hagas vos y que puedas entender un poco más lo que pasa. Agarra un lápiz y un papel. Andá y yo te espero. Bueno, pon el lápiz sobre el papel y movelo de forma tal que siga una trayectoria recta, ¿sí? Con velocidad constante. Con la otra mano agarra el papel y no lo dejes quieto, hacelo que gire, ¿sí? Que vaya rotando el papel. Bueno, haz eso sin mirar el papel. Ahora sí, cuando terminás, fíjate en el papel qué dibujo quedó. Bueno, si vos te fijas, vas a ver que te va a quedar un dibujo de una curva, no de una recta. Entonces, justamente desde un sistema de referencia no inercial, la trayectoria que sigue este objeto es una trayectoria curva. Entonces, si acá graficamos la trayectoria observada del sistema fijo de plataforma y el vector velocidad medido en ese sistema, vemos que la fuerza de Coriolis es perpendicular a la velocidad. Entonces, esta es la responsable de curvar la trayectoria, ¿sí? Es una fuerza que es perpendicular al vector velocidad observado en este sistema de referencia. Es decir, provoca la desviación de la trayectoria de la partícula, ¿sí? Pero bueno, recordemos que un lápiz que se mueve a velocidad constante sobre la hoja de un papel en reposo, en este caso trazará una recta. Pero si el papel gira, la línea se curva, ¿sí? Las fuerzas de inercia solo se aplican en la descripción del movimiento respecto al sistema de coordenadas en rotación, ¿sí? Entonces, bueno, vemos que la fuerza de Coriolis se manifiesta cuando la partícula está en movimiento respecto al sistema en rotación, es perpendicular al vector velocidad relativa y al vector velocidad angular, ¿sí? Y es la responsable, la que tiende a curvar la trayectoria cuando la observamos desde un sistema de referencia no inercial. Para muchos problemas, tomar a la Tierra como un sistema de referencia inercial, que es lo que estuvimos haciendo hasta ahora, es una buena aproximación. Pero observando fenómenos de la naturaleza se puede verificar que en realidad la Tierra no es un sistema de referencia inercial. Asumiendo que un sistema de referencia fijo al Sol se puede considerar como inercial, vemos que la Tierra tiene un movimiento de traslación y de rotación sobre su eje respecto del Sol, con lo cual constituye un sistema de referencia no inercial, ¿sí? Entonces, bueno, consideremos el caso de un objeto en reposo respecto a un sistema de referencia fijo a Tierra en un punto de latitud lambda. Orientando los ejes como están acá, vemos que la dirección del eje de rotación coincide con la dirección del eje Z'. Veamos las fuerzas de interacción. Está la fuerza peso y indiqué la fuerza de contacto con la superficie de la Tierra en una dirección que no coincide con la radial, previendo que pudiera ocurrir esto de esta manera, ¿sí? Entonces, como estamos describiendo esto de un sistema no inercial, además de las fuerzas de interacción, tenemos que incluir a las fuerzas inerciales, ¿sí? La fuerza centrífuga, que tiene esta forma, la fuerza de Coriolis es cero porque no hay una velocidad, y podemos despreciar el efecto de la traslación de la Tierra y el efecto del término que tiene en cuenta la aceleración angular de la Tierra, que, bueno, haciendo un análisis dimensional, son despreciables frente a la fuerza centrífuga. Por eso no los tengo en cuenta. Bueno, omega es el vector velocidad angular de rotación de la Tierra y el vector posición R va a tener, de acuerdo al valor de la latitud lambda, dos componentes, ¿sí? Fíjense que cuando hacemos el producto vectorial, la componente que nos importa, o que va a quedar, digamos, es la componente a lo largo del eje Y, porque la componente a lo largo del eje Z, al ser paralela al omega, no me va a aparecer, ¿sí? Finalmente, haciendo el producto vectorial, llego a esta expresión para la fuerza centrífuga, ¿sí? Fíjense que la dirección de este vector es la dirección del eje Y, ¿sí? Fíjense que la fuerza centrífuga va a depender de la latitud. En particular va a ser máxima en el ecuador, ¿sí? Bueno, entonces teniendo en cuenta la ecuación de movimiento para esta partícula dentro de un sistema no inercial,
vemos que la suma de las fuerzas de interacción más las fuerzas inerciales es igual a la masa por la aceleración de este cuerpo medida en el sistema de referencia fijo a tierra, que es cero. Por lo tanto, la suma de estas tres contribuciones es cero, con lo cual podemos comprobar efectivamente que la dirección de la fuerza de contacto no puede ser la dirección radial, ¿sí? Porque si no, nunca me daría la suma de estos tres vectores cero. Ahora, esta fuerza, la fuerza centrífuga, la puedo pensar como que se suma a la fuerza gravitatoria, ¿sí? Cuando uno mide el peso de un objeto, contribuye tanto la fuerza gravitatoria como la fuerza centrífuga, ¿sí? Y el peso total es la suma vectorial de ambas contribuciones, que acá lo indiqué como mg', ¿sí? La suma de las dos. Entonces n sería lo que me diría una balanza, ¿sí? Fíjense que ya habíamos dicho, la fuerza centrífuga va a depender de la latitud. El hecho de que sea máxima en el ecuador, lo que hace es que sea la responsable de que la Tierra esté, digamos, un poco más alargada en el ecuador que en los polos, ¿sí? Acá en este dibujito podemos representar, fíjense que en rojo está la fuerza peso, en verde está la fuerza centrífuga, y el peso efectivo, llamémoslo, serían los vectorcitos azules, ¿sí? Con lo cual vemos que el peso efectivo coincide con el peso, con mg, en el polo, ¿sí? O sea, la fuerza centrífuga no tiene efecto en los polos, mientras que el efecto es máximo en el ecuador. Bueno, como una aplicación de la fuerza de Coriolis, consideremos el caso de un cuerpo que cae con una velocidad v que se mueve en dirección radial hacia el centro de la Tierra, ubicado justo en el ecuador. Además de la aceleración debido a la fuerza gravitatoria, como estamos observando en movimientos de un sistema no inercial, vamos a tener presente el efecto de la fuerza de Coriolis. Fíjense que al ser el producto vectorial del vector velocidad angular, estaría en K, por el vector velocidad, que está en el eje Y, me queda que la fuerza de Coriolis está en la dirección del eje X negativo, ¿sí? Es decir, la fuerza de Coriolis lo que va a producir es una pequeña aceleración que va a generar una desviación en el sentido de rotación de la Tierra. No va a caer en forma vertical, sino que hay una pequeña desviación en el sentido de la rotación de la Tierra, pero realmente es muy pequeña esta desviación. Supongamos una masa de aire que se dirige desde el polo hacia el ecuador. Supongamos por un momento que la Tierra no rotara. En ese caso la masa de aire seguiría esta trayectoria como la indicada acá. Pero bueno, sabemos que la Tierra tiene una velocidad angular y eso va a afectar al movimiento de la masa de aire. Fíjense que los puntos sobre la Tierra en el ecuador tienen una mayor velocidad que los puntos que están sobre los polos. Entonces, si tenemos en cuenta la rotación de la Tierra, un observador sobre la Tierra vería que en realidad esa masa de aire se va a desplazar, ¿sí? Se va a desviar debido a que va de una zona de menor velocidad a una zona de mayor velocidad, ¿sí? Y eso se debe a la fuerza de Coriolis, ¿sí? Se llama desviación de Coriolis. La fuerza de Coriolis tiene una importancia fundamental en meteorología, ¿sí? Fíjense que las regiones ecuatoriales de la Tierra, como habíamos dicho, llevan mayor velocidad que las polares. Entonces, cuando las corrientes de aire avanzan desde el Ecuador hacia el Polo Norte, al avanzar de la zona de mayor velocidad a la zona de menor velocidad, lo que ocurre es que aparece una aceleración de Coriolis desviando hacia la derecha a esa masa de aire. Es decir, las corrientes se desplazan en sentido de rotación terrestre, ¿sí? Que es de oeste a este. Mientras que, bueno, si el viento va un viento que viaje desde el norte se desvía hacia la izquierda, ¿sí? Pero bueno, estos fenómenos solo son perceptibles cuando las masas involucradas son grandes. En pequeños volúmenes de agua o de aire realmente esto no es perceptible. Bueno, y ya con esto pueden resolver toda la guía de dinámica.